El reto era hablar de cómo fundir la economía circular con el manejo del agua en un momento crítico de la historia de España en cuanto a muchas cosas sociales, económicas, también del agua, y dar un punto de vista adicional que ya se ha expuesto durante la mañana con unas ideas complementarias que sirvan para el debate y la reflexión en este tiempo escaso que tengo, que es de 3 minutos. ¿O en cuánto estoy? Bueno, vamos a dejarlo en 15. 15, bueno. A ver si son 10. Tengo solamente unas, como digo, ideas gráficas basadas en los retos que tenemos por delante y en las herramientas que pueden servir para contribuir a su consecución. Retos que yo cifro en los que tienen en pantalla básicamente 3, para ser muy breve. Primero, convertir los enfoques sobre planificación, gestión y recuperación de masas de agua en un pilar de la economía circular. Tener en cuenta que España depende para muchos temas sociales y económicos del agua y también está en nuestra identidad cultural, nuestra visión del mundo. El ser humano español está completamente modulado por la historia del agua debido a que ha constituido el pilar sobre el que asentar nuestra manera de acercarnos al territorio, lo que nos daba el sustento y realmente las condiciones para la vida. Con lo cual, esa vinculación, ese enfoque tiene que estar completamente identificado y las políticas serían negativas si no entendieran que esa economía circular tiene que estar en España totalmente fundamentada en el agua. Y teniendo en cuenta las condicionantes, por supuesto, locales y regionales. No se puede hacer una política de aguas que esté a espaldas de la realidad territorial, física, ambiental, social de cada territorio. Eso es claro, es muy lógico, pero por desgracia, tiempo atrás, en ocasiones se ha obviado esa adaptación de la política general, de la herramienta que nos da las directivas, los planteamientos internacionales, a las realidades locales que en cada lugar tienen que ser también importantes o dominantes. En segundo lugar, aplicar de manera muy coherente las herramientas que tenemos a nuestra disposición, tanto las legales, que son muchas y muy complejas, y aquí hemos repasado solamente la DMA, algunas directivas de aguas residuales, pero tenemos un cuerpo normativo en Europa que es inmenso, realmente es prolijo, envidiado fuera de España y de Europa este cuerpo normativo, y constituye una reflexión, una perspectiva hacia el manejo también de territorio y sociedad, con lo cual es preciso conocer las herramientas legales, como decían los profesores Arana y Esteve, y aplicarlas correctamente y de manera grupal, no solamente quedarnos con la parte que nos toca o nos interesa para nuestra cuestión más de nuestro día a día. Y además tener en cuenta que hace falta herramientas también técnicas, financieras, innovadoras, que las hay muchas y muy importantes, y con una concepción que, aunque parte de la ciudad, en muchos casos, la ciudad es el elemento que hoy ha primado en esta reflexión, la ciudad no es ciudad sin la cuenca, sin el territorio que permite que haya servicios de agua hacia esa ciudad en la que hoy nos agrupamos todos y en la que tendemos a estar muy pegados y formando aglomeraciones muy densas. Y finalmente, como tercer reto importante para la reflexión, yo diría que quizá el más importante es superar las limitaciones relacionadas con la falta de cooperación entre administraciones. Una pena, pero yo vivo en mi día a día en el Ministerio de Transición Ecológica ese recelo que aún se mantiene en muchos casos, esa falta de colaboración que está un poco en la idiosincrasia a veces ibérica, pero que sería fundamental avanzar sobre ello y evitarlo, porque con eso perdemos muchísimo tiempo y energía y no avanzamos como país en lo que debe ser la apuesta de modelo de agua. Y además también acabar con otros dos temas que son muy problemáticos. Uno es la cuestión legislativa, ese cortoplacismo. Hay unas iniciativas ahora mismo encima de la mesa realmente incluso emocionantes en el Ministerio, pero que con 9 meses de legislatura es difícil aplicar y sería muy conveniente que quien esté allí en el mes de mayo, junio, julio, cuando lleguen, pues que tenga esa visión de largo alcance, de largo plazo y no esa visión tan de hacerlo local o pequeño y olvidarnos de lo que ha hecho el anterior, ¿no? Y otro tema que a mí me importa mucho es que se avance en una política de aguas firme y sostenida y que abandonemos una visión tecnocrática del manejo del agua que solo sirve para hacer reportings a Bruselas, para cumplir normativa, pero que no es política, no es estadismo, no es geoestrategia, es una cosa mucho más pequeña y es como si el ciudadano solamente fuera ciudadano pagando impuestos. Un ciudadano cuando paga impuestos y además hace colectivo, hace comunidad y se integra con otros para hacer actuaciones más allá del mero cumplimiento legal de lo que tiene que hacer. España tiene que cumplir leyes, pero tiene que hacer mucho más en política de aguas como país referente en esta materia. Ideas, como digo, rápidas, esquemáticas, para reflexionar y algunas herramientas a continuación que creo que es importante conocer, tanto de fuera como dentro de España, y que pueden servir quizá para contribuir a esa búsqueda de los objetivos ligados a esos retos que estábamos comentando.
Herramientas hay muchas, se han comentado muchas otras, es un sector amplio, complejo, hay muchos enfoques que proporcionar, pero yo me quedo con dos herramientas, una de las cuales ya ha comentado el profesor Arana, pero que están encima de la mesa y que pueden ser elementos que sirvan para cambiar un poco el rumbo que había en España en cuanto a esa visión a veces cortoplacista, demasiado local o demasiado tecnocrática del manejo del agua. Uno es el Plan Nacional de Saneamiento, Depuración, Ahorro, Eficiencia y Reutilización, el Plan DESEAR, ¿no?, que es un plan que está actualmente en fase de borrador, ha pasado a la fase de información pública y están ahora mismo haciéndose mesas territoriales para dar sustancia a este plan, que no es otra cosa que ligar todas las medidas, planes de Cuenca. Tenemos planes de Cuenca con miles de medidas. Me parece que el valor de las medidas conjuntas son varios miles de millones de euros, 13 millones de euros, una auténtica pasada. Tenemos miles de medidas en los planes, muchas de las cuales son irrealizables y están ahí simplemente para, en ocasiones, dar gusto a quien lo pedía en su momento, pero no están realmente basadas en el diagnóstico previo del estado de las masas de agua y en el objetivo de manejo que hay para esa masa de agua. Y es un plan que liga las medidas, que las esquematiza, que tiene una visión mucho más abierta, mucho más moderna de las medidas y que introduce toda la componente de reutilización, de eficiencia, de ahorro, no solamente limpiar, depurarse en una cosa mucho más global, en la que caben mucho más las medidas de bioingeniería, de técnicas terciarias, de todo aquello que siempre repasamos, pero que realmente difícilmente a veces asumimos. Y un segundo elemento legal importante, importantísimo, que creo que es un eje vertebrador de lo que debe ser el futuro de España en cuanto al manejo del territorio, es la Estrategia Española de Infraestructuras Verdes, que es un término que da muchas vueltas, que va y viene, que hace muchas décadas que ya aplicamos infraestructuras verdes en España, a veces sin saberlo, pero que tiene por fin un cometido otra vez, de vinculación de lo que hace cada territorio y que obliga a las comunidades autónomas a tener estrategias autonómicas en un plazo de tiempo muy corto, en pocos meses. Con lo cual, si conseguimos una estrategia estatal donde el Estado central se una con las comunidades y los ayuntamientos para hacer una infraestructura verde real, aplicada y vinculada a los objetivos de gestión, daremos un paso adelante muy, muy importante y nos dejaremos de hacer actuaciones aisladas que pueden ser muy interesantes, muy piloto, pero con pilotos ya en 2020 no hacemos nada. Las pueden ser firmes, sostenidas y de largo alcance. Entonces son herramientas que están encima de la mesa, que les animo a conocer, les animo a aplicar y que serán sin duda pilares para ese cambio de perspectiva a la que estoy apelando. Otras medidas que están a caballo entre ambos planes o estrategias son las de retención del agua, los SUDS, ¿no?, los famosos drenajes sostenibles, que también están muy de moda hoy en día, ¿no?, los drenajes urbanos sostenibles, con aquello de técnicas que permitan que la ciudad retenga agua. Pero son herramientas que, como todas las herramientas, no son ni buenas ni malas, ni son caras ni baratas. Son herramientas que deben ser coste eficientes, debe fijarse la eficiencia que deben alcanzar y tienen que trabajar en red. No vale nada hacer alcorques verdes, zanjas verdes, muros verticales, un montón de cosas que hay si no funciona como una red en la ciudad cuyo impacto sea real, cuantificable y demostrar a la sociedad que está pagando esa inversión. Con lo cual, está muy bien hacer aventuras piloto, pero es el tiempo de hacer apuestas firmes, como digo, con medidas novedosas, modernas, pero que funcionen de manera cuantitativa y cuantificable. Y eso es un poco el reto que tenemos para aplicar las SUDS y las medidas de retención de agua y sedimento en toda Europa. En cuanto a que sean, como dicen algunos sectores ahora, mucho más caras, peligrosas y muchas cosas, me recuerda a viejos debates en los cuales se decía que solamente había un camino para manejar los ríos y con la práctica se ha demostrado que muchos caminos solamente depende del objetivo que se marque, el dinero que tengamos y la apuesta que haya como país. Realmente nada es bueno o malo, no hay dogma, sino que es en función de los objetivos que planteemos y del camino que queramos recorrer como sociedad. Y un ejemplo de este tipo de medidas, que con ese enfoque no de cosa aislada, sino de trabajo en red, son las ciudades esponja, que es una manera de entender la ciudad como un territorio con una serie de dinámicas socioeconómicas y físicas muy concretas, pero que ya actúa como un elemento de retención y de mejora del ciclo del agua. Ya no son, como digo, alcorques verdes, sino que son ciudades esponja que retienen un porcentaje enorme de la escorrentía urbana, que retiene el sedimento que se genera a su alrededor, que retiene contaminantes emergentes, que tiene una capacidad de metabolismo avanzado y autodepuración de una manera mucho más intensa. Son ciudades que van surgiendo en países emergentes, sobre todo en China, que tiene un plan de ciudad esponja muy importante, y en España, cuando tenemos ciudades nuevas proyectadas, podemos hacer uso de ese tipo de tecnologías en casos en los cuales haya desarrollos urbanísticos nuevos o bien reactualizaciones de zonas urbanas que permitan ese tipo de
planteamientos. Además, son, como siempre, tecnologías que no son inventadas ahora, son actualizaciones de tecnologías ya muy antiguas que en su momento tenían otro enfoque y que en el caso de la ciudad verde o ciudad esponja tiene un precedente que es la ciudad jardín de un urbanista muy famoso de hace un siglo, que era Ebenezer Howard, y que planteó ciudades verdes, con esa idea higienista de mejora de la sociedad y con ejemplos que tenemos fuera de España, como en Copenhague, con ese eje de los 5 dedos, que igual a alguno le suena, era Copenhague proyectada de manera mucho más sostenible, equilibrada y equilibrando la parte social y la parte verde, y que también tenemos ejemplos positivos mucho más parciales en algunas ciudades españolas. Así que ese concepto de ciudad esponja puede ser un concepto al que adherirnos o al que tender si queremos una adecuada aplicación de los conceptos que comentaba anteriormente. Ejemplos de otras medidas verdes de ligazón, economía circular, gestión del agua, asunción de que la escorrentía urbana debe ser mejor modulada, evitando que los eventos extremos generen problemas. Traigo unas imágenes solamente de experiencias de fuera y dentro de España. Por ejemplo, esta confluencia de ríos en China, una zona que era un vertedero a cielo abierto, un lugar repugnante y asqueroso, y se ha convertido en una zona en la cual se hace un parque inundable, un parque verde, en el cual el 95% del tiempo es una zona abierta al público, pero en el porcentaje del tiempo en el cual tenemos una crecida en esa confluencia es una zona de retención de agua, de laminación, y que funciona como una especie de pulmón azul para la ciudad. Ejemplo interesante y que permite conciliar el uso socioeconómico y el uso hídrico de ese lugar. Otro ejemplo muy interesante en Holanda, esta zona también usada como elemento de retención de agua y de laminación y de mejora de acuíferos y de mejora de ciclo integral del recurso. En la ciudad de Arnhem, un parque urbano que era también una zona de graveras y de escombros y se convierte en una zona que está preparada hidráulicamente para que se llene de agua para episodios de crecida de cierto nivel de volumen o de alcance y el resto del tiempo actúa como zona verde donde se hacen actividades recreativas, deportivas y lúdicas también ligadas al agua, con lo cual la componente pedagógica y didáctica de lo que es el río urbano hacia la sociedad también se ve completamente desarrollada. Así que otro ejemplo más cercano que puede ser un poco como ese objetivo, esa guía que nos dé la dinámica de cómo trabajar en nuestro país y que es parte de un modelo holandés bien conocido que es Room for the River, que se está dando mucho espacio a los ríos para que mejoren mucho esas dinámicas y se balanceen mucho más los procesos hídricos en los ámbitos tan densamente urbanos como es los propios de Holanda. Ejemplos más locales, por ejemplo, Copenhague, este parque, esta zona también inundable, un parque urbano más pequeño. Copenhague se enfrenta hace una serie de años a un desastre climático, hay una serie de inundaciones y de problemas meteorológicos. Se asustan los daneses, no contaban que Dinamarca pudiera tener episodios tan extremos, hay problemas de riesgos naturales y deciden que Copenhague sea un lugar de retención, donde las zonas verdes también contribuyan, cuando haya episodios de crecidas, a manejar esos volúmenes extras y que de esa manera no repercuta esa inundación en zonas de más peligrosidad para la población. Entonces, otro ejemplo de una actuación más local, más concreta, pero igualmente muy bien integrada en el diseño urbano y en la concepción de la ciudad, no como un elemento solamente para aglomerar, sino también para que la sociedad se defienda, en cierta medida, del riesgo hídrico. Fuera de Europa, para que no seamos tan europocéntricos siempre, ¿no? Una experiencia también emocionante en Santiago de Chile, el Zanjón de la Guada, dentro de un plan maestro de mejora del drenaje urbano y en una zona que era otro vertedero, según cuentan los chilenos, un lugar sórdido y marginal, se hace un parque igualmente inundable donde cuando hay escorrentías grandes en momentos del año, también actúa como tampón, como zona de retención que permite esa coexistencia entre usos recreativos y usos de tipo inundable. Y la experiencia española, para terminar, una experiencia bastante pionera en Alicante, en un lugar también duro y donde no siempre la sensibilidad hacia el agua ha sido la mejor. Y tenemos pues, una experiencia que es la Marjal de Alicante, un antiguo marjal, también degradado, una zona verdaderamente mala, y se hace un parque verde inundable que lo que hace es que evita cuando hay inundaciones que las escorrentías urbanas se vayan a barrios de la ciudad que además son turísticos y que generaban problemas de muchos tipos, y es una zona de retención de un volumen de agua muy importante y cuando el agua ya deja de llover y la escorrentía baja, se va poco a poco liberando hacia el mar de una manera tranquila y sosegada y permite otra vez esa conciliación entre usos y aprovechamientos.
En resumen, la experiencia las tenemos. Solo he mostrado algunas ligadas a ese equilibrio entre modelos de gestión del agua y economía circular, en cuanto sobre todo a episodios de inundaciones o fenómenos extremos. Hay muchas más cosas, pero en este tiempo tan breve no podemos plantearlas. Y quizá la idea final con la que les dejo para el debate con el que cerramos la sesión, es la importancia de no solamente plantear herramientas técnicas, obras, intervenciones de la administración del Estado, autonómica o local, sino trabajar de manera muy intensa y muy concienciada en la revinculación sociedad con territorio. Es muy complicado que el Ministerio de Medio Ambiente, o como se llame en cada momento, las comunidades, los ayuntamientos, las diputaciones, consigamos poner en práctica ese tipo de herramientas si no reeducamos a la población en ese reconocimiento de lo que es el territorio, de cómo agua, territorio y sociedad son un trinomio que no pueden ser separados. Debe entenderse cómo actúa cada territorio, cómo funciona el agua en cada lugar y de esa manera plantar las semillas para que la política luego podamos usarla para elevar el nivel de toma de decisiones y hacerlo mucho más bien informado, mucho más comunitario y mejor asentado en estas nuevas corrientes. La separación entre lo técnico y lo social va incluso a más. A mí me asusta pensar en lo que estamos debatiendo en el Ministerio de Medio Ambiente todos los días y socialmente lo poco que se conoce de lo que se hace. Y esa brecha tan fuerte hay que salvarla cuanto antes, hay que intentar desfragmentar esos dos mundos y trabajar mucho intensamente en pedagogía, en didáctica y gastar lo que haga falta para que la sociedad entienda que el territorio en el que vive es el sustento fundamental de su futuro y de sus hijos. Con lo cual, las herramientas son herramientas, pero el objetivo es político, social y de gestión. Y ese debería ser un poco el planteamiento último que tengamos como administraciones y como sociedad. Y nada más, solamente unas ideas para el debate y con esto acabo. Muchas gracias. Muy bien.